Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Claudia Villairibe. Gracias por acompañarnos una vez más en Tu Salud es Primero. Recuerde que estamos en todas las plataformas de YouTube, de Instagram, en Facebook. Aquí le estamos compartiendo constante información de salud, actualizando para concientizarnos acerca de la prevención. Me acompaña la doctora América Serrano. Ella es infectóloga en CIMSA, que nos va a platicar acerca de la prevención, también de los avances. Gracias por acompañarnos, doctora. No, gracias por invitarme. Para empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de qué abarca la infectología. Ok, la infectología es un área clínica meramente en donde tocamos y tratamos todos los procesos infecciosos por cualquier agente etiológico. Puede ser por virus, por bacterias, por hongos y puede ser en cualquier órgano, no se limita a un órgano en específico. Y siempre hay confusiones acerca de virus y bacterias, sobre todo. Siempre hay mucha confusión en la gente qué virus se atacan con antibiótico, cuáles hay que dejarlos que salgan solos. Antes se tenía como el concepto erróneo de que tienes una infección, te tenemos que dar antibiótico. Ahora ya pues se ha hecho más popular el concepto de que hay procesos en los cuales tienes que dejar que el cuerpo resuelva por sí solo sin dar ningún antibiótico, porque al final pues solo te dan los efectos adversos de esto, ¿no? Ahorita con la pandemia de COVID pues ya se hizo más popular este concepto de una neumonía viral que no es tan infrecuente. De hecho suele ser mucho más frecuente que todo proceso respiratorio, la primera causa sea viral antes que una bacteriana, ¿no? Doctora, bueno, y ahora sí hablemos acerca del SIDA, que ahora ya al momento de hablarlo no es como años atrás cuando SIDA en automático hablábamos de muerte, ¿no? Ahora sabemos que es una enfermedad que cuidándola se puede vivir con una calidad de vida casi normal. Platíquenos cómo se está previniendo y atacando también esta enfermedad. Sí, bueno, ha cambiado de manera radical el concepto que se tiene de los pacientes con VIH actualmente. Pues la calidad de vida es prácticamente normal que cualquier otra persona con o sin infección. Ya actualmente las enfermedades crónico-degenerativas suelen ser un poquito más, mermar más la salud de las personas que el VIH actualmente, ¿no? En los años 80, pues básicamente, como comentas, era una sentencia de muerte. No todo paciente que se diagnosticaba solía no durar más de 5 años por mucho y a veces en el diagnóstico muchos fallecían. Ahora el tratamiento ha mejorado abismalmente. Ya el tratamiento es muy sencillo, suele ser una tableta una vez al día. Incluso ahorita ya se están intentando tratamientos que son semanales. Esto pues mejora la calidad de vida del paciente porque al final esto impacta mucho en cómo ellos vivan su día a día, ¿no? Cómo se sientan. El hecho de que nada más se tomen una tableta lo hace ver como más fácil a los tratamientos que eran inicialmente de 8 tabletas varias veces al día y genera mayor apego al tratamiento. Ahora el diagnóstico pues está prácticamente disponible para todos los pacientes. Se han hecho muchas campañas, ahorita por las fechas, pero siempre están presentes las campañas de tamizaje, de detección temprana, que al final esto es una de las mejores formas de evitar que esto progrese y que merme la calidad de vida del paciente o que no presente ninguna otra enfermedad. ¿Sigue siendo la transmisión el contacto sexual? Sí, por mucho el contacto sexual es la primera causa de infección. Ahora, antes las transfusiones eran una causa frecuente. Ahora con todos los estándares de calidad que se han establecido, esto es cada vez menos, pero no se disminuye al cero. Y tristemente se ha incrementado mucho la frecuencia de materno-fetal, ¿no? Niños que nacen ya con la infección de VIH. ¿Esto es cuando la madre tiene el virus o es la transmisión por parte del padre? No, es cuando la mamá, dentro de los
programas de detección es a toda paciente embarazada se les tiene que hacer las pruebas de detección por VIH, porque el riesgo de que al momento del parto se transmita la infección es muy alta, porque pues obviamente hay contacto de fluidos, contacto de sangre, otros tipos de infecciones que pudiera ser por trasplante o por otro tipo de contacto, pero las más frecuentes por muchos son contacto sexual de madre a hijo al momento del parto y pues ya el uso de drogas, el uso transfusiones antes en los 80s, donde todavía no estaba tan estandarizado todo el proceso de chequeo de la sangre antes de transmitir. Los síntomas, bueno, aquí sí es un poco complicado porque va a depender en la etapa del paciente, enfermedades pueda tener ya el paciente, la reserva biológica que tenga, pero pueden ser básicamente cualquier tipo. O sea, no podemos decir de manera absoluta que cuando tienes un cuadro con tos, fiebre, es VIH, y tampoco podemos decir que no lo es. ¿Okay? ¿Cuál es el cuadro más frecuente? Habitualmente los pacientes suelen tener como un cuadro, una infección aguda, y a lo que se le conoce como un síndrome retroviral agudo. En esto los pacientes tienen tal vez una faringitis un poquito más grave de lo que pudieran haber tenido, tienen mayor ataque al estado general, pero tiene pues la peculiaridad de que los pacientes pueden resolver por sí solos. O sea, no necesariamente necesitan ni tener tratamiento para VIH, ni tener tratamiento para ninguna bacteria o virus, nada. Se quita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pacientes pues se enferman, pero como sanan hasta cierto punto, pues ya no siguen teniendo mayores estudios o llegando al diagnóstico como tal. Entonces, pero eso es como el frecuente, ¿no? Lo más común. Pero hay pacientes que pueden debutar con datos dermatológicos, con lesiones en piel. Hay pacientes que pueden debutar con algunos tipos de cáncer en la sangre, como linfoma. Hay pacientes que pueden debutar con una infección como tuberculosis, como una neumonía muy complicada o cualquier infección que pudiera llegar a poner en riesgo su vida. Siempre tenemos que pensar que pudiera ser secundario a una inmunodeficiencia. En este caso, lo más frecuente, pues pensaríamos en VIH, ¿no? Entonces se puede enmascarar fácilmente con otro tipo de infecciones o de enfermedades. ¿Cuál sería la forma más exacta de hacer el diagnóstico? Bueno, la forma más exacta es con una serología. Las serologías ahorita han evolucionado también, al igual que el tratamiento. Existe desde primera hasta cuarta generación. La cuarta generación, como lo dice su nombre, va acortando el periodo de ventana. Es decir, antes teníamos que esperar de 3 a 6 meses como para poder decir que no estás infectado si tenías una prueba negativa. Y actualmente lo podemos disminuir a semanas. O sea, si tú estás infectado y te sale negativa, pero tú tienes un factor de riesgo importante, te puedes repetir la prueba en 2 semanas y esa prueba ya va a estar positiva. Ahora, existen otras pruebas que se conocen o se pueden denominar como confirmación, y estas son las cargas virales. Es decir, tú no tendrías por qué tener ninguna reproducción de virus de VIH en tu cuerpo porque no es parte de ti. Y al estar positiva, pues eso hace el diagnóstico, ¿no? Debemos de tener en cuenta que ya, así como ya no es un tabú hablar de la enfermedad, ya tampoco es un tabú hablar de que hay cierto paciente prototipo que tenga la infección. Todo paciente en toda edad puede tener VIH. Entonces, ¿qué es lo que se les pide a la sociedad, a los pacientes? Es de que de manera periódica se estén haciendo pruebas, independientemente de que ellos consideren o no que tengan factores de riesgo. Porque, hay pacientes que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Yo tuve una relación de riesgo o estuve expuesto a alguien que yo sé que en algún momento ya tiene el diagnóstico. Bueno, ok, se te hace el estudio. Pero no nada más son esos pacientes. Hay pacientes que de repente llegan con el diagnóstico ya y te dicen, es que ¿sabes qué? No tengo ni idea de dónde pudo haberlo adquirido porque yo creo que nunca tuve relaciones de riesgo. Él no tiene ninguna profesión que lo ponga en riesgo de que se pinche o de que tenga contacto con algún paciente con este diagnóstico y les toma por sorpresa, ¿no? O sea, de que no saben de dónde salió. Entonces, esto nos hace pensar
que la única manera de poder hacer detecciones tempranas es de que de manera periódica, cada año tal vez te estés haciendo tu prueba de VIH. Por decir, los pacientes que se van a someter a un procedimiento quirúrgico, les hacen unos prequirúrgicos y habitualmente les hacen estas pruebas. Entonces, tanto de hepatitis como VIH debería de formar parte como de tu SMAC, de tu rutina, ¿no? Sí, excelente. Y bueno, doctora, me gustaría también hablar un poquito acerca de, en caso de que saliera positivo algún caso, ¿cómo son los tratamientos en la actualidad? Bueno, los tratamientos, como te comentaba, son muy fáciles de tener apego, sencillos, es una tableta, y ahora ya los fármacos o los esquemas de tratamiento compiten ya no tanto en el número de tabletas, porque ya tenemos varios que son de una sola unidosis, sino del tamaño, ¿no? Que sea una tableta más chiquita, que ya no le cueste tanto trabajo al paciente tomársela, pero dentro de lo mejor es que se ha estandarizado a nivel mundial. Como esto y sabemos que es un problema de salud pública, no nada más aquí, sino en todos los países, se ha hecho una meta de que en todos los países, en todos los niveles socioeconómicos, el paciente obtenga el mismo tratamiento con la misma eficacia, con la intención de que la única manera de que nosotros podamos controlar esta pandemia es de que controlemos los casos, que todos los pacientes que tengan VIH sepan que tengan VIH y estén bajo tratamiento, estén indetectables y que no transmitan más. Entonces, aquí en Holanda, en Suecia, en Europa, en cualquier otro lugar, el tratamiento es exactamente el mismo y se les ofrecen las mismas pruebas, las mismas dos opciones terapéuticas, siempre y cuando las características clínicas te lo permitan, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes con el paciente que dio positivo para que tenga la conciencia y cuide a las demás personas, para que tenga la conciencia de decir, bueno, yo lo tengo, lo acepto, estoy viviendo una vida normal, pero no lo voy a propagar? Aquí lo que siempre se trata de hacer conciencia en el paciente es del apego a su tratamiento. O sea, a veces es complicado emocionalmente aceptar este tipo de diagnósticos porque al final son diagnósticos de por vida, que no se logra, al menos ahorita todavía no estamos en una etapa en donde se pueda curar, solo se controla. Entonces sí, a veces el enojo o la frustración que pueden llegar a tener los pacientes es compleja, y decirle que el apego al 100% a su tratamiento lo va a hacer vivir muchos años sin ninguna complicación. Entonces, al momento de que ellos se vuelven indetectables, pues el riesgo de que lo transmitan, porque hay pacientes que viven con una pareja a pesar de todo esto, o sea, ya el pensamiento de que tengo VIH, ya no puedo tener una pareja, ya no puedo tener relaciones, ha ido cambiando, porque al momento de que tú estás indetectable, el riesgo disminuye muchísimo. Entonces pueden llevar prácticamente una vida normal. Porque ya es la prevención. Y sí, qué difícil y qué complicado esta situación, pero viene siendo a la vez una enfermedad como tener diabetes, que, bueno, bien controlada, pueden tener una vida normal. ¿Algún consejo que quisieras darle a las personas que siguen el programa en cuanto a la prevención y a la información sobre todo? Pues hay que tener seguimiento médico, al menos acudir al médico cuando no tenemos ninguna enfermedad, pues al menos una vez al año, o hacernos los chequeos de laboratorio al menos cada 6 meses cada año, para que el médico evalúe todos los órganos y todo lo que pudiéramos encontrar como pistas de que algo está pasando mal en el cuerpo. Cada paciente es diferente. Hay pacientes que pueden durar años sin tener ningún síntoma y años sin que las defensas les bajen a un nivel en donde los pongan en riesgo de presentar una enfermedad definitoria de SIDA. ¿Qué es lo que pasa? El virus entra en la célula y se vuelve parte de ella. Ya no hay manera de poderlo erradicar, pero dependiendo de su tasa de replicación va a hacer que tantas células estén afectadas. Y al cada vez haber más células afectadas, estas células eventualmente mueren. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener nosotros, como yo les digo, policías, todos los maleantes, que en este caso serían virus, bacterias y hongos, andan libres por el cuerpo y pueden tener una evolución mucho más tórpida que un paciente que tiene manera de cómo defenderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos en una ciudad sin policías, básicamente. Entonces, los pacientes fallecen no tanto porque tengan el virus, sino es porque no tuvieron ninguna célula que parara
Que defendiera que la defendiera defensa. al cuerpo en ese momento. Sí, además, tener una salud administrada sale muchísimo más económico que caer en una enfermedad. Así que, CIMSA se preocupa porque todo esto se lleve a cabo en un solo lugar. Cuenta con área de urgencias, cuenta con el hospital, cuenta con todas las especialidades, pediatría también, en todas las edades aquí lo pueden recibir. Si usted es derechohabiente de CIMSA y si no lo es, también cuenta con membresías como MexSalud. Así que aquí en CIMSA, tu salud es primero. Doctora América, muchas gracias. Y no se pierdan otro episodio más de Tu Salud es Primero. Yo soy Claudia Villairibe, a solo unos pasos de la frontera en CIMSA, Tu Salud es Primero.